a orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Muy buenas noches, amigos radioescuchas. Les hablamos desde su nuevo programa Energía, Combustibles y Más, el cual es y será transmitido todos los martes a las 8:30 p.m. desde aquí, su emisora Sol 106.5, la más interactiva. Este programa está dirigido a orientar al consumidor, asimismo a aportar a todos los actores públicos y privados respecto a la energía y al mercado de los combustibles, procurando explicaciones sobre temas que deben ser comprendidos por todos. Quienes tendremos el honor de conducir los temas en este programa somos los siguientes. Mi compañero Ignacio Matos Ramírez, quien es abogado especialista en Derecho Público, con énfasis en energía y contratación pública. Buenas noches a toda la radio audiencia que nos escucha. Agradecido de esta oportunidad que nos da RCC Media de compartir con ustedes temas que son de tanto interés para la sociedad en general y que para nosotros en particular generan una pasión por la práctica y la academia a la que le hemos dedicado tiempo en ese sentido. Esperamos poder colaborarle mucho al usuario, al interesado y al aficionado, sí, en temas de tanta importancia como hemos señalado. Así es, Ignacio. Asimismo, el ingeniero José Colón Contreras, quien es ingeniero eléctrico, especialista en redes, auditoría energética y sistemas de potencia. Buenas noches, José. Gracias Luis, gracias Ignacio, gracias a RCC por la oportunidad de estar aquí y compartir este espacio con tan buenos profesionales como ustedes y de alguna forma u otra, con lo mucho o poco que conozcamos, aportar a la sociedad con el interés que involucran los temas asociados a energía y combustibles y de alguna forma u otra que esto sea provechoso para todo el mundo. Así es, José. ¿Y quién les habla? Luis Ramón Salcedo. Soy abogado, especialista principalmente en negocios y en combustibles. A sus órdenes. Bueno, dicho esto, lo primero que queremos hacer es poner este programa en manos de Dios. En segundo lugar, agradecerles a todos ustedes, radioescuchas, por sintonizarnos y asimismo agradecer a RCC Media por tan eficiente y eficaz apoyo. Dicho esto, vamos a dar paso al primer tema de este primer programa. Es el pacto eléctrico. Y para comenzar, lo primero es, ¿por qué escogimos este tema? ¿Por qué lo escogimos, Ignacio? Mira, la intención de nuestro programa, como hemos indicado, es traer semanalmente tópicos que sean de interés para la sociedad, ya sea porque se encuentren en la palestra pública o ya sea porque tengan incidencia en la cotidianidad, porque sean parte de una circunstancia particular que revista de atención oportuna. Y cuando hablamos del tema de la energía, pues nos llegó a la cabeza la idea de traer el tema del pacto eléctrico, primero porque se ha retomado, según hemos visto a las autoridades de turno del ámbito energético y también de la presidencia en la persona del ministro administrativo, el señor Lisandro Macarrulla, el empresariado, los grupos académicos, el Consejo Económico y Social, han manifestado el interés de volver a retomar las negociaciones de este mecanismo de concertación social que es el pacto, y que también nos permite a nosotros como programa, como proyecto de información y de apoyo ciudadano, pues tocar de manera integral los puntos quizás más básicos y de mayor interés en relación al sector eléctrico, porque el pacto ofrece una visión, digamos que general, del tema y por eso aprovechamos la oportunidad para traerlo a colación y hacerlo del interés y del conocimiento de los ciudadanos. Claro, y de saber el por qué involucra el pacto, que quizás muchas veces no leemos y estudiamos todo el contenido y que con la experiencia que cada quien tiene en sus diferentes expertise, pues traducir eso a que la gente conozca, pero ¿qué es esto del pacto? ¿De dónde surge? De manera llana, sería bueno empezar así mismo explicándole a todos los radioescuchas qué es el pacto eléctrico. Mira,
como su nombre lo dice, el pacto es un acuerdo, es un convenio, es un mecanismo de concertación social que nació de la ley 0112, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en cuyo artículo 35 se estableció que en el plazo mayor de un año, a partir de su promulgación, las fuerzas económicas, políticas y sociales de la República iban a tratar de arribar a un acuerdo, a un contrato, para tratar de definir aquellas medidas, aquellos planes, aquellos programas, aquellas políticas de inversión que era necesario afrontar y principalmente armonizar para hacerle frente de una manera integral a la crisis estructural que ha afectado al sector eléctrico dominicano prácticamente desde sus orígenes. Este pacto, pues, al igual que el pacto educativo que finalmente logró concretarse, creo que en el año 2013, si no me equivoco, y el pacto fiscal que todavía no ha podido comenzar, pero que ya las autoridades han manifestado el interés de activarlo, pues formaba parte de los 3 ejes esenciales de concertación social que procuraba esa ley de orientación país, esa ley de programación nación, que fue la ley 01-12. Es ponerse todos los actores principales de la vida nacional en torno a un pacto, a un acuerdo, para poder manejar el sistema eléctrico y darle el norte que amerita un servicio tan vital como es la energía eléctrica. ¿Es así? Totalmente. Como se hizo con la educación. Totalmente. Es un sector, el sector eléctrico es como una industria de la cual también dependen muchas otras industrias por claro, el costo, la participación que tiene la electricidad en prácticamente todas las actividades productivas y todas las actividades vitales hoy en día, donde participan muchos sectores y tienen diferentes intereses encontrados, visiones distintas de cómo abordar la operación, la gestión del sistema. Tienen quizá proyecciones distintas de lo que respecta a su potencial inversión, y por eso todas esas, digamos, discrepancias, diferencias que de alguna manera han incidido en cierto momento en que la operación, la planificación principalmente del sistema no haya sido exitosa, pues converjan en una decisión consensuada y que asumamos el compromiso de hacer del sector eléctrico dominicano digamos que un modelo a seguir en la zona cercana a nuestro país, conforme a nuestras llevarlo a un posibilidades. Estándar de sector como cualquier país desarrollado. Totalmente. Que esto sea un servicio totalmente eficiente, autosostenible. Que siendo de esta manera, entonces algo que innegablemente es tan beneficioso. La pregunta es ¿por qué no está firmado o en qué se quedó? ¿En qué estado se quedó? Y bueno, ¿por qué no Mira, se quedó? Luis, el pacto eléctrico, como te decía ahorita, surgió de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es del 2012, de enero del 2012, 25 de enero específicamente. Sin embargo, fue a partir del decreto 389-14 del año 2014 cuando se iniciaron los aprestos para formalizar el desarrollo del pacto. No vamos a entrar en aquellas particularidades que tal vez retrasaron un poco la entrada en operación de este pacto. De manera concomitante se estaba desarrollando el pacto educativo, solamente para mencionar una, donde también participaban sectores y personas del gobierno que estaban involucrados en el pacto eléctrico. Tal vez hubo una secuencia de solapamiento, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero fue en el año 2014 cuando realmente se dieron los pasos para iniciar la configuración de los equipos gubernamentales, los equipos los comités de apoyo técnico, que se encargaron de, bajo la coordinación del CES, el Consejo Económico y Social, que es un organismo creado por la Constitución de la República, que funge como consultor del Poder Ejecutivo en iniciativa de corte social y económica, y que es un organismo multisectorial, coordinar a la ejecución del pacto eléctrico. El pacto se desarrolló, según la metodología derivada de ese decreto 389, en 4 fases esenciales. Una fase de consulta, donde se manifestaba el principio de mayor democracia, inclusión y participación que este convenio de concertación social implicaba, que significaba darle la oportunidad a cualquier persona, no tan solo integrada a un grupo, a un sector interesado o a una asociación organizada, sino a cualquier persona
con interés en el sector, un usuario, un cliente, de ofrecer su posición respecto de cómo entiende que podrían solucionarse los problemas puntuales del sector eléctrico. Se duró prácticamente 1 año, 2 años, si no me equivoco, en la recopilación de ese proceso de consultas, y se levantaron miles de opiniones de ciudadanos que luego pasaron a una fase de discusión en mesas de trabajo donde se integraron representantes del gobierno. Yo tuve la oportunidad, el placer de formar parte de la mesa de regulación que participó en esa fase de discusión. Se dividieron en 6 mesas de trabajo por especialidad, integradas por, digamos que no todos expertos, pero sí por personas que hayan tenido involucramiento en cada una de las etapas básicas de la industria eléctrica. Y de esa fase de discusión se elaboró una propuesta de documento que pasó a ser evaluado en una fase de concreción. Y esa fase de concreción, ya liderada por los representantes más importantes de los grupos que estaban representados en el pacto, me refiero rápidamente al sector gubernamental, me refiero al sector empresarial, al sector sindical, laboral, al sector social, donde estaban las iglesias, estaban las universidades. O sea, básicamente esos 4 grupos integrados y un comité de apoyo técnico y de soporte elaboraron lo que era esa propuesta final de pacto, donde se determinaron aquellos elementos que generaron un consenso durante esas etapas de discusión, que es normal que se hayan dilatado más de lo que se esperaba en su momento por el hecho de la complejidad, la ambigüedad, las diferencias, inclusive ideológicas o de convicción que se pueden suscitar en ese escenario. Pero igual todos unidos para tratar de sacar un buen producto para un bien común. Exactamente, esa era la intención del pacto, generar un consenso sobre una serie de temas. Entonces se concretó, ¿y qué pasó? Se concretó un conjunto de consensos. Sin embargo, el pacto eléctrico en su decreto 389-14 establecía que el mismo debía ser fruto del consenso de todos los actores involucrados. Se me olvidó mencionar un actor involucrado importantísimo, los partidos políticos. Evidentemente, son organizaciones de suma relevancia en la vida democrática y tomaron una participación vital en el desarrollo del pacto. Se generaron ciertas discrepancias, ciertos disensos en algunos temas que evitaron que, a pesar de que en el año 2019, en febrero del 2019 puntualmente, ya se había pautado la fecha de firma del pacto, pues no se pudiera llevar a cabo, pues algunos sectores involucrados presentaron disenso y quien presidía en ese momento la República, pues en vista de que no se había logrado el consenso íntegro para llevar a cabo todas estas medidas que tienen implicaciones que van desde lo social, lo económico hasta lo político, pues se postergó la firma. Entonces quiere decir que después de todos estos esfuerzos que tuvieron éxito en el camino, y estábamos ya a punto de firmarlo en el año 2019, casi ya teníamos el pacto listo y se quedó aquí, se quedó ahí. La verdad es que, mira, el año 2019 era un año preelectoral, era un año que podría avecinar cambios y no, la prudencia siempre invitaba quizá a esperar si había disensos. Y hoy en día, inclusive, la importancia del pacto queda manifiesta cuando los mismos sectores integrados, y hoy en día ya el gobierno presidido por otro equipo de trabajo, por otro líder, pues han reconocido la importancia del pacto, han establecido la necesidad claramente en la persona del ingeniero Antonio Almonte, que es la cabeza del sector eléctrico hoy en día, ha manifestado abiertamente el interés que tiene el gobierno de abocarse a retomar las negociaciones del pacto eléctrico, aplicar los consensos que se lograron en la etapa previa y verificar en qué estatus se encuentran los disensos que tal vez en ese momento evitaron que se firmara, y ver cuáles disensos inclusive se han superado. En la medida que veamos el programa, nos daremos cuenta de que ya hoy en día inclusive muchos elementos que el pacto traía como tal han sido comenzados a ser implementados. Eso precisamente te iba a comentar que bien, siendo cierto que estuvimos ya a punto de y no lo logramos. Sí, hay 200 puntos consensuados, lo han dicho tanto la parte privada como la pública, y precisamente de eso vamos a hablar ahora después de la pausa. Energía, combustibles y más. Y estamos tratando el tema, el pacto eléctrico, el cual está en boga. Está en boga porque ha sido traído
tanto por el sector empresarial, de parte del CONEP, y asimismo por parte del Ministerio de Energía y Minas. Últimamente, aunque es un interés consensuado, ya manifestado, que tiene tantos años como estuvimos hablando en la primera parte del programa, esto comenzó desde el año 2012, fue concebido y así a través de los años se ha hecho un trabajo muy importante para estos puntos consensuados. En ese sentido, sería muy provechoso preguntarle pues, a nuestro ingeniero eléctrico, José Colón Contreras, en cuanto al aspecto técnico, ¿qué avances, qué beneficios trae el pacto eléctrico, José? ¿Qué entiendes? Bueno, gracias Luis, gracias. Miren, ya yéndome a un aspecto un poquito más básico de un servicio energético normal, es toda una infraestructura en alta, media y baja tensión para darle el servicio al cliente final. El pacto detalla o recoge en cada uno de sus artículos, de alguna forma u otra, reafirma el rol que hoy en día tienen las entidades que son responsables de el suministro energético de manera continua, segura, de calidad, en cuanto a lo que es la materia que rige el servicio económico, un servicio económico, y garantista de los derechos del consumidor final. Esas entidades están englobadas en lo que es el organismo coordinador, que coordina, planifica toda la operación y explotación del CENI de manera económica, con todos los agentes involucrados, generación, transmisión, distribución, y en distribución toca toda la parte comercial. Y las otras entidades involucradas que son importantísimas en el despacho del servicio energético, que están el Centro de Control de Energía, que se encarga de operar en tiempo real el CENI, y sobre todas las cosas que es muy, muy importante resaltar es que el rol que asume el regulador de la República Dominicana es sumamente importante para que todo lo que está aquí dictaminado se cumpla tal cual. De hecho, hay una serie de iniciativas y de avances que se han hecho en materia de la regulación, que inclusive para garantizar que el usuario final obtenga un servicio con la calidad técnica que amerita, pues ya hay inclusive programas técnicos que se han ido impulsando para que desde el que te da un servicio técnico en un suministro en un suministro residencial hasta el que opera una máquina, entonces de alguna forma u otra cuente con la acreditación correspondiente del ente regulador para hacer esa actividad. Y ya eso se está... Esas son cosas como había establecido Ignacio, que ya hay algunos aspectos que se han ido incorporando en lo que corresponde a las cosas que se quieren establecer en el pacto. Porque recuerden que la naturaleza de esto es eficientizar, hacer autosostenible y poner de acuerdo a todos los actores involucrados en el sector eléctrico para que el servicio sea un servicio de calidad estándar a un país desarrollado. Exactamente. Mira, Luis, el eje tercero de la ley que creó, de donde nació el pacto, establecía claramente que su objetivo era lograr un suministro confiable de electricidad, como dice Colón. ¿Qué es eso? Bueno, que no se te vaya la luz, que el servicio sea seguro, que el servicio sea de calidad, que el servicio sea continuo, que el servicio sea accesible. Es decir, que todo el mundo pueda contar con un servicio 24 horas de luz, sin interrupciones, sin afectaciones al suministro. Pero también establecía como un objetivo que esa confiabilidad del servicio viniera acompañada de una razonabilidad y equidad tarifaria. Es decir, que nosotros podamos pagar un servicio confiable, pero a precios que sean razonables. Y ahí, escúchame Ignacio, ahí quiero hacer un paréntesis que va a ser muy ilustrativo para los radioescuchas, y es hablar un poquito sobre la tarifa. Tengo entendido que en el pacto pues se quiere pasar a lo que es la tarifa técnica, porque actualmente nosotros los consumidores pagamos por la tarifa aplicada, pero no sabemos la diferencia entre una y otra. Entonces, si vamos a tarifa técnica de acuerdo al pacto, sería muy importante que los radioescuchas entiendan esta diferencia para que apoyen o no apoyen, tomen su decisión al respecto. Mira, reconoce que esa pregunta surge de la inquietud que muchas veces hay de que si me va a subir la energía eléctrica. Claro.
Claro. Con el pacto, sí, ciertamente hay preocupación en el sentido, claro. Mira, antes que todo, para el usuario secular, decirle claramente la diferencia que hay. Hay dos tipos de usuarios en el sistema eléctrico. Uno es el usuario no regulado, que es aquel que tiene una capacidad instalada y una demanda por encima de 1 megavatio, y eso le permite a él elegir libremente quién le suple la electricidad y establecer con él los cánones de precio y de confiabilidad del servicio. Ese usuario no regulado, no todos nosotros tenemos la posibilidad de serlo. Perdón, ¿con quién negocia el usuario no regulado? Con cualquier agente del mercado eléctrico mayorista que venda electricidad. Puede ser un generador, un propio distribuidor, pero no a precios regulados. Ahí entramos nosotros, los usuarios regulados, aquellos que estamos obligados a comprarles la electricidad al distribuidor que tiene la concesión dentro de la zona donde nosotros habitamos y a los precios que se establecen mediante las tarifas de la Superintendencia de Electricidad. Okay. Entonces, la tarifa que paga el usuario, como tú bien señalas, surge de unos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, el precio promedio de compra que tienen las empresas distribuidoras y el valor agregado de distribución. ¿Qué es eso, Colón? El valor agregado son los costos de operación y mantenimiento y los planes de expansión que se tengan en la red de distribución. Entonces, básicamente, hoy en día, ese precio promedio de compra y ese valor agregado de distribución arroja un resultado que es calculado por la superintendencia, y ese resultado es lo que se llama la tarifa técnica, la tarifa indexada. Es la tarifa que transparenta los costos de distribuir energía. Que no es la tarifa que nos llega, que nos aplican. Exactamente. Es por un tema de decisión política del Estado dominicano. El Estado decide que el usuario no asuma el costo total de la tarifa técnica, sino que se subsidian unos componentes y es lo que se llama la tarifa aplicada. Si tú vas, por ejemplo, la resolución 83-2020, que es la resolución que fijó los precios para el periodo enero-marzo. Los precios de la electricidad se fijan de manera trimestral por la Superintendencia de Electricidad. Si te vas a esa resolución, verás que hay dos tablas. Hay una tabla que dice tarifa técnica y al lado verás que dice tarifa aplicada. Vas a notar cuál es la diferencia dentro de tu renglón de consumo. Si en tu factura ves que consumiste 555 kilovatios en ese mes, verás cuál es el precio que pagarías en función de si se aplicara la tarifa técnica y cuál es el precio que pagarías en función, o que vas a pagar en función de la tarifa aplicada, y ahí puedes deducir cuánto te está subsidiando el Estado. Cabe resaltar que la tarifa técnica es la que garantiza la autosostenibilidad del negocio. Sí, totalmente. La tarifa técnica. Claro, porque tiene ya involucrado todos los costos en que incurre la gente para suministrar el servicio energético. Okay. Entonces ahora tengo la duda. Si el pacto eléctrico apunta a que debe ser por tarifa técnica y ya dejar la aplicada con el subsidio, ¿cómo esto pudiera no ser más gravoso para el consumidor? Si estamos hablando de que actualmente la tarifa técnica es muy alta, entonces, ¿a qué apuesta el gobierno? ¿Que va a ser más baja? ¿Cómo entiende que bajaría si es así, José? Lo que pasa es que para eso es que se ha visto toda la promoción en inversión en energías y con fuentes alternas, que lo que busca es abaratar el costo de generación para que eso no se traspase a la tarifa que va a aplicar el consumidor. O sea, abaratar los costos a nivel de generación, entonces se abaratan los costos de compra de energía también del distribuidor. Y por ende, los costos que tú transfieres al cliente van a ser los más económicos posibles. Siempre cuando tú logres generar barato. Entonces las fuentes renovables de generación tienen algo que ver, pueden impactar. Si tú te fijas, el primer objetivo que establece el pacto es impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica. Totalmente. Va por esa misma línea que es lo que señala Colón. Cuando tú eficientizas la matriz energética, ¿qué es la matriz energética? Es la fuente que se utiliza para generar electricidad. Cuando tú la eficientizas, la haces más barata, la haces depender de fuentes de menor costo, como es la solar, como es la eólica, como es las fuentes alternativas como tal, el gas natural, el carbón, inclusive, que es un combustible menos volátil
en términos de precio a los que tradicionalmente se venían utilizando derivados del fuel aquí en la República Dominicana. En la medida que abaratas y diversificas la matriz energética, pues se espera una disminución en el costo promedio de compra de las distribuidoras, que es una de las variables para determinar la tarifa eléctrica. Pero ¿qué pasa también? Otro de los objetivos que señala el Pacto Eléctrico, y Colón ahí puede desarrollarse quizá un poco más, está el tema de las mejoras de las instalaciones, a través de las cuales hoy en día se viene prestando servicio. De hecho, se ha mencionado, las nuevas autoridades han mencionado que hay localidades donde hace años que las redes no se han cambiado. También hay un tema de expansión del sistema para poder abastecer de una mayor calidad y con una mayor cobertura del sistema. Y esas son decisiones de inversión que se están estableciendo en el pacto. Hay elementos también de eficiencia en la gestión y la gerencia de las empresas distribuidoras de electricidad que están condicionados a esa liberación de la tarifa técnica. Ahí entiendo. Entonces, el pacto apuesta a que mejoremos en cuanto a eficiencia de los costos para lo que es el servicio eléctrico completo y asimismo una mayor participación de las fuentes renovables en la generación. Cuando eso suceda, bajan los costos y así la tarifa técnica puede ser más baja. ¿Es así? Se apuesta a un sector totalmente integral, o sea, abaratar los costos de producción, pero también hacer las inversiones necesarias a nivel de la infraestructura que le da el servicio al usuario final, y mejorar la calidad técnica del accionar que se tiene en todos los tramos del servicio, para que así entonces se pueda aplicar una tarifa que realmente se sustente en lo económico. Perfecto. Ahora, dicho hecho, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a empezar preguntándonos, ¿es necesario el pacto eléctrico? Energía, combustibles y más.